Buenos días con todos y todas. Bienvenidos. Gracias, Karen. Eh, bueno, hoy continuamos con nuestro ciclo de conferencias a partir de webinar en este tema del ciclo interno, dando secuencia a lo que vino ya con Javier, con Ecociencia. Hoy toca Fundación Natura. Va a ser muy importante escuchar a César, ¿no?, en este nuevo enfoque, y recordando que el propósito de estos webinars es un poco el feedback, la retroalimentación entre el equipo al interior de Amazonía 2.0, tanto saber de qué hacemos, de un poco más a detalle de nuestra intervención en nuestros países, pero también sobre todo ponerle un valor agregado que es significativo, que es la experiencia personal en los temas que uno plantea que puede ser de interés de más allá del proyecto, ¿no? Esta es una plataforma de interaprendizaje que nos ayuda a tener esas dos finalidades: conocer del trabajo de Amazonía 2.0 en el país de donde se está exponiendo, pero también un contexto mayor que puede ir incrementando nuestro aprendizaje colectivo. Yo creo que ya pues, los demás países van a seguir llegando y viniendo, pero yo creo que Colombia tiene un escenario muy particular. César nos lo va a abordar de la mejor manera y más adelante estaremos interviniendo en algunos otros puntos en que podamos enriquecer este aprendizaje. Solamente para manifestarles que todo este esfuerzo que estamos haciendo forma parte de la plataforma regional, ¿no? Es un brazo. La plataforma regional tiene ese concepto dinámico que junta lo tecnológico desde la parte geosatelital con el geovisor, con todos los reportes e informaciones que están dando ustedes. Y gracias, ¿no? También les agradezco porque los colegas de Conciencia nos tienen al día en los aportes que están dando ustedes. Está todo el tema social de los interaprendizajes. Vamos a poner una columna de información luego para compartir este espacio, las otras iniciativas de emprendimiento. O sea, todo eso forma parte de la plataforma, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, una vez más, bienvenidos. Gracias. Adelante, Karen, y el mejor de los éxitos, César. Excelente, muchísimas gracias, Braulio. Y ahora sí, entonces te doy la palabra, te damos la palabra, César, para que empieces. Y bueno, estamos arrancando en este momento con 24 personas de los distintos países. Entonces, adelante. Bueno, buenos días para todos y todas. Un abrazo, qué gusto saludarlos y verlos por allí a la distancia. Yo voy a hablar sobre monitoreo comunitario y voy a mostrar la experiencia, lo que estamos haciendo en Colombia, en la Amazonía. El tema de monitoreo comunitario, pues no es un tema nuevo, digamos, y monitoreo comunitario en los territorios. Espérate a ver qué pasó acá. Están viendo mi pantalla. Quería decir que las comunidades, los pueblos indígenas, los pueblos afro, las comunidades campesinas hacen monitoreo desde hace muchos años. Digamos, los pueblos indígenas viviendo en la Amazonía un buen tiempo, hace varios años, con pueblos indígenas durante casi 5 años. Los pueblos indígenas reconocen los ciclos de la naturaleza y están muy pendientes de si aparece el sonido de un ave, de si está el canto de una rana. Y eso ellos están pendientes de esos signos de la naturaleza que les indican cosas que pasan en la naturaleza o para más cosas que van a pasar. O sea, ellos pueden también, con ciertos indicadores que hay allí, que están muy pendientes de ellos, ver qué va a pasar, predecir un poquito el futuro en esos temas. Con muchos pueblos, por ejemplo, con el pueblo ingano, con el que trabajamos nosotros, que el pueblo ingano es un pueblo
de mucho conocimiento de medicina tradicional, que utiliza la ayahuasca, el yagé para su trabajo. Ellos pueden ver cosas que van a pasar con ciertos indicadores que tiene la naturaleza. Eso es una especie de monitoreo, ¿sí?, que desarrollan las comunidades campesinas también. Entonces, el tema del monitoreo es un tema que con las comunidades se trabaja, ellos lo trabajan y les sirve a ellos para conocer su territorio, para conocer la naturaleza, les sirve a ellos para también programar sus actividades de las chagras, de la siembra, de la cacería y de su cultura. Entonces, la importancia del trabajo de monitoreo con las comunidades es reconocer y ver el conocimiento que tienen las comunidades sobre estos temas. En nuestro caso, voy a poner mi cronómetro puesto. Entonces, espérate a ver si esto pasa o no pasa. Yo voy a hablar de enfoques conceptuales y metodológicos del monitoreo comunitario en el marco de lo que estamos haciendo en el proyecto Amazonía 2.0 y voy a mostrar un poco la experiencia de Colombia. En ese sentido, lo que voy a hablar de un poquito del contexto de monitoreo en lo que compete, tratando de enfocarme a cómo el monitoreo lo estamos trabajando en el contexto de este proyecto y en el contexto de los procesos de cambio climático y de proyectos RED. Una vez dado ese contexto, que básicamente es un contexto que nos sirve a todos los países con los que estamos trabajando en este proyecto, y pues lo discutiremos después en preguntas, voy a plantear cuál es el objetivo del monitoreo, cuál es el objetivo de lo que el monitoreo que estamos haciendo nosotros en el país. Voy a ver cómo ese objetivo se articula con los objetivos del proyecto Amazonía 2.0. Voy a mostrar cuáles son los indicadores de monitoreo que estamos utilizando, algunos resultados y unas conclusiones y retos para entrar a la discusión. Entonces, como antecedentes de monitoreo comunitario en el marco de los proyectos RED, pues está para todos nosotros por la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, eso que empezó en el año 92 en las reuniones de Río y que después se ha venido desarrollando con todas las COPs que se vienen haciendo desde allí. En esa Convención Marco de Naciones Unidas, pues se da todo el tema de crear, fortalecer para los países que acogen la convención, sistemas nacionales de monitoreo de los bosques. Entonces, todos los sistemas nacionales de monitoreo de los bosques que se están desarrollando en Colombia, en Ecuador, en Perú, que hemos visto, en Guyana, en Surinam, en Brasil, básicamente el origen de todos esos sistemas de monitoreo viene desde esa convención marco, de esa convención de las Naciones Unidas. Y en esos sistemas nacionales de monitoreo de los bosques se especifica un sistema de monitoreo, reporte y verificación. Entonces, crear un sistema de monitoreo, reporte y verificación es un requisito, además, para los países que quieren participar de proyectos RED. Entonces, ese sistema de monitoreo, reporte y verificación pues también está presente o lo tienen los países con los que estamos trabajando todos, ¿sí? Y ese sistema de monitoreo, reporte y verificación se especifica en los procesos de la Convención Marco y en los desarrollos que ha tenido después, que se quiere que sea participativo. Participativo diciendo que participen los actores que intervienen o que son importantes en el tema forestal. Y cuando ese participativo se vuelve a trabajar con las comunidades, que son las detentoras del bosque, pues entonces llamamos que ese monitoreo, reporte y verificación es un monitoreo comunitario. Ese es, digamos, entonces ese es el marco que nos cobija a todos. Leyendo un poco estos sistemas nacionales de monitoreo en Guyana, en Surinam, en Ecuador, básicamente todos se acogen a estos temas. En Colombia, ¿cuáles han sido los desarrollos de este proceso?
en Colombia empezamos un proceso de crear la Estrategia Nacional Red. Es un proceso con el cual demoramos casi 7, 8 años. Empezamos alrededor de los años 2011, 2012, ¿sí?, en el país. Y ese proceso de la construcción de la Estrategia Nacional Red fue muy interesante para el país, porque teníamos recursos para trabajar los temas forestales, los temas en todo el país que antes no teníamos muchos. Y eso nos dio la posibilidad con la Estrategia Nacional Red de ir a casi todas las regiones del país a hacer reuniones, talleres, propuestas con las comunidades, hacer las evaluaciones estratégicas CESA, y nos dio unos documentos interesantes y unas propuestas de trabajo en el tema forestal para el país. En algún momento, esta Estrategia Nacional Red, nosotros la asumimos como la política nacional que se llamó Bosques, Territorios de Vida, y es lo que ahora nosotros tenemos como nuestra política de bosques, que es la Estrategia Integral de Control de Deforestación y Gestión de los Bosques a cargo del Ministerio del Ambiente. Entonces, eso desarrollo. En esa propuesta de Estrategia Nacional Red y Política y Bosques, Territorios de Vida, pues igualmente se acoge el Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques. Entonces nosotros tenemos un Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques. Ese Sistema Nacional de Monitoreo de los Bosques está casi compuesto por 3 elementos importantes: el Inventario Nacional Forestal, el Sistema de Información Ambiental y Forestal, el SIAF, ¿sí? El Sistema de Información Ambiental Forestal es importante para otro tema del proyecto, por ejemplo, que son los temas de gobernanza forestal. En ese sistema está la información que tiene que ver con permisos, aprovechamientos, movilización y todo el tema de articulación con las corporaciones regionales en el país. Y también dentro de este sistema nacional está el sistema de monitoreo de bosques y carbono. ¿Me están oyendo? ¿Aló? ¿Aló? Sí. Estoy oyendo a alguien por ahí hablando. Por favor, alguien cierre el micrófono. ¿Me están oyendo? ¿Aló? Karen, se te oye mal. ¿Ya me está oyendo bien? Sí, a ti te escuchamos perfecto. Ah, bueno, entonces por favor cerrar los micrófonos, que tenía un ruido por ahí. Entonces está el sistema de monitoreo de bosques y carbono. Por favor cerrar el micrófono. Bueno, estamos entonces en Colombia con el sistema de monitoreo de bosques y carbono. Todo este sistema está cargado de estudios ambientales del país, que está a cargo básicamente de todos estos temas forestales, y a cargo del sistema de monitoreo de bosques y carbono. Y este sistema de monitoreo de bosques y carbono entonces también se plantea todo el tema del monitoreo comunitario, y plantea en unos inicios, casi alrededor del año 2016-2017, la necesidad de identificar las iniciativas de monitoreo comunitario en el país y ver cómo se pueden articular con el sistema de monitoreo de bosques y carbono. Esto pues claramente está en consonancia con lo que queremos en el proyecto. En ese proceso de identificar las iniciativas de monitoreo han sido muy importantes, y en estos sistemas de monitoreo, pues el papel de las ONGs y los grupos de apoyo tal. Y veo que ha sido casi igual en los otros países. Aquí con DNC, con WWF y con ACT, pero veo que en otros países igualmente estas ONGs han sido muy importantes para impulsar el trabajo de monitoreo comunitario. Entonces, nosotros planteamos aquí en el país en el año 2016, finales de 2016, identificar las iniciativas de monitoreo comunitario, y para eso creamos en el país, en Colombia, la Mesa Institucional para el Monitoreo Comunitario. Esta fue una iniciativa con el IDEAN, con el Ministerio, con el proyecto de ONU Red, y donde participamos varias ONGs, entre ellas también la GIZ, Acción, Fundación Natura, TNC, WWF, la Fundación para la Conservación de la Amazonía. Entonces, entre estas organizaciones apoyamos fuertemente al IDEAN y al Ministerio para crear esa mesa institucional y empezar a identificar las iniciativas de monitoreo comunitario que se estaban dando en el país. Entonces, y con este proceso creamos
y construimos en conjunto con esas iniciativas. Hicimos talleres en todo el país. En la Amazonía hicimos un taller muy grande, una reunión muy grande en la ciudad de Florencia en el año 2017, donde convocamos las iniciativas que estuvieron allí y con toda esa información que hicimos en la Amazonía, en el Pacífico, en el Caribe, en la zona andina, construimos los lineamientos para el monitoreo comunitario participativo en Colombia. Entonces, eso es un documento que está disponible en red, se los puedo compartir. Entonces, aquí están como las propuestas de alineamientos de monitoreo y la idea de todos nosotros es acogernos a estas propuestas de alineamiento de monitoreo en todo lo que estamos haciendo aquí. Esto lo sacamos en el 2018-2017. Participamos nosotros como Fundación Nature y como Proyecto Amazonia 2.0 en este proceso de construcción de estos lineamientos. Los objetivos de estos lineamientos, y aquí es algo que quiero insistir bastante, es los temas que tengo subrayados son fortalecer las capacidades para el manejo sostenible del territorio. Entonces, el tema de monitoreo de bosques y carbono no solamente tiene que ver con el tema, digamos, árboles forestal, sino es el concepto de bosques, el concepto del territorio de una manera integral. Esto ha sido muy importante en las discusiones y esto es así porque al trabajar con comunidades, las comunidades no conozco ninguna al momento que vea que su territorio es solamente árboles o es fauna, sino que es de una manera integral. Cuando estuvimos trabajando el concepto de bosque, de deforestación con las comunidades, siempre fue un concepto muy amplio y muy integral, más allá de las definiciones a veces institucionales de lo que es el concepto, es un concepto amplio. Entonces, el objetivo de esta iniciativa, el lineamiento de monitoreo es el manejo sostenible del territorio, especialmente el manejo sostenible del bosque y los recursos naturales y culturales asociados. Igualmente, un objetivo de este monitoreo comunitario, y aquí lo resalto también, es los esquemas de gestión local. El monitoreo comunitario, ¿sí?, sirve para apoyar y aportar información para los planes rurales sostenibles, los planes de vida, los planes de desarrollo de las comunidades. Aquí en Colombia, las comunidades indígenas, por ejemplo, hacen sus planes de vida, hacen sus planes de manejo del territorio. Las comunidades negras hacen los planes de digno desarrollo. Entonces, insistieron fuertemente que todo este trabajo de monitoreo tiene que ir a aportar a sus esquemas de gestión local. Otro objetivo de esto es conocer las dinámicas del bosque y los recursos naturales, contribuir a la toma de decisiones en la articulación con los sistemas nacionales y fortalecer las capacidades para la toma de decisiones. En ese sentido, el monitoreo participativo comunitario facilita la apropiación del territorio, el fortalecimiento de la gobernanza y el manejo adecuado de los bosques y los recursos naturales. Entonces, este es el marco con el cual nosotros estamos. Y con este marco, el monitoreo comunitario debe contribuir al cumplimiento de todas las salvaguardas que se han estado trabajando en el tema de los proyectos RED y tal. Entonces, este es nuestro marco conceptual, nuestro marco de contexto para el trabajo de monitoreo en Colombia y con el cual estamos trabajando en el proyecto Amazonia 2.0. Entonces, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo en el proyecto Amazonia 2.0 con este marco. El objetivo del programa comunitario para nosotros es fortalecer la gobernanza territorial, la gestión participativa y las relaciones interculturales, porque nosotros estamos trabajando en una zona, y ahora les muestro, en donde, a diferencia de los otros países, no solamente trabajamos con un pueblo indígena, el pueblo ingano, sino también trabajamos con comunidades campesinas. Entonces, trabajamos en una zona campesina indígena, ¿sí?, en el municipio Solano, en el departamento del Caquetá, en la Amazonía. Y esto lo hacemos también para evidenciar, entre otras cosas, las amenazas de las presiones sobre el territorio e incidir en la toma de decisiones. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, este objetivo está muy articulado con el objetivo 2 del proyecto. El objetivo 2, pues, tiene dos resultados, que es el tema de fortalecimiento de capacidades y todo el tema de incidencia y visibilización. Y ese objetivo 2 del proyecto, para nosotros, es el objetivo del corazón, digamos, de todo el proceso,
Y para nosotros, lo entendemos, tenemos promotores ambientales campesinos e indígenas, son los que hemos estado desde el comienzo fortaleciendo, capacitando, apoyando. Y los resultados y análisis del monitoreo comunitario que hacen esos promotores, pues va hacia un tema aquí importante, que es todos los temas de manejo territorial, manejo interterritorial del territorio. Entonces, este monitoreo aporta a todos los temas de la gestión territorial, los planes ambientales, los planejos interculturales. También aporta al tema de alertas, alertas que es un monitoreo un poco más esporádico, digamos, en términos de que la gente sale y entonces a ver qué hay de cacería, qué hay con el tema de invasión del territorio, qué hay temas de deforestación, qué hay temas con las actividades petroleras que estaban llegando al territorio ahora con estos bajones del precio, pues habrá un receso, me imagino, tiene una dinámica que depende de los precios, pero tiene este componente de alertas y tiene un componente de manejo, el monitoreo comunitario también, en términos de que lo que vamos a monitorear, lo que estamos haciendo, nos dice que hay que hacer cosas. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, el manejo está asociado con la cuenca de la quebrada Niñeras y Ninjañitas y tiene que ver con temas de cómo restauramos y recuperamos nacimientos y rondas de niñeras. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, básicamente están nuestros promotores ambientales, que son nuestro núcleo, nuestro corazoncito de todo este tema. Estos promotores ambientales hacemos un programa muy fuerte de fortalecimiento de capacidades. Tenemos actualmente 12 promotores ambientales, 9 promotores campesinos, 3 promotores indígenas. Y con los promotores y con los técnicos del proyecto, este es un trabajo en el que estamos trabajando varias personas como técnicos, con promotores, ¿sí? Y donde también estemos socios importantes para este proceso de fortalecimiento como la Universidad de la Amazonía, como el IDEAN. Entonces hacemos cursos. Por ejemplo, hicimos un curso de monitoreo comunitario con la Universidad de la Amazonía, donde todos los promotores tienen un grado de monitores comunitarios. Hacemos talleres de fauna y flora, talleres de clima, expediciones y recorridos, caminamos el territorio, participamos en eventos, promovemos que nuestros promotores vayan al Congreso de Botánica, al de Restauración, hacemos talleres de cartografía con el IDEAN y adecuación y dotación de casas comunales. Esto genera registro, reporte y análisis de información. ¿En qué temas? En algunos indicadores ambientales como clima, hidrología, fauna, flora, indicadores de amenaza y presión, que los tenemos acá, indicadores territoriales de gestión, cambios de cobertura y tal. ¿Cómo se ve todo eso y dónde estamos haciendo todo esto? Nosotros estamos haciendo todo esto. Ese es el departamento del Caquetá, en Colombia. El Caquetá tiene un proceso fuerte de avance del proceso de la frontera agrícola de deforestación. Esta es una imagen del 2010, cuando empezamos nosotros a visualizar un poco toda la dinámica de cambio en el departamento. En ese entonces, pues teníamos, y que se conoce también creo que en otros países, tenía una imagen para mostrar de toda la cuenca amazónica, digamos el cinturón de deforestación, donde está la presión fuerte de deforestación. Donde en algún momento con estos proyectos se planteaba, y las evaluaciones de esta es la zona donde se han enfocado los proyectos red en el país, en la Amazonía, en el Caquetá. Una zona ya consolidada de transformación fuerte ganadera principalmente, donde estaba el tema todo de proyectos de reconversión, y un tema en la cual la mayoría de esta zona está en proceso de conservación, ya sean áreas protegidas o en resguardos, donde fortalecer los temas de conservación y pagos por servicios ambientales. Nosotros estamos justo acá en todo el tema de frontera de cinturón de deforestación en nuestro proyecto. Y en esa zona que estaba allá, pues es esta zona. Tenemos una zona de un resguardo indígena que es esta, está con cobertura vegetal casi en el 70%, y toda la zona campesina que está acá, que está bastante transformada con bastantes parches de pastos, de potreros, de cambio de la cobertura y pocas áreas de bosque. Entonces, y esta es la conformación de nuestra área donde tenemos el área del resguardo y los campesinos están agrupados en veredas comunitarias, que son, en cada vereda hay un promotor campesino y en el resguardo hay 3 promotores campesinos. Estos mapas y esta información ya es producto del proceso de
monitoreo comunitario. Esta información no existía antes, por lo menos del proyecto de la información sobre veredas y aún la misma figura del resguardo. ¿Qué monitoreamos allí? Entonces, por ejemplo, indicadores ambientales, el clima. Entonces, todos los promotores monitorean clima, lo están haciendo actualmente y con nuestra epidemia los promotores siguen monitoreando. Entonces, monitoreamos temas de clima, precipitación, tenemos el pluviómetro de temperaturas máximas, humedades, registran esa información en un formato, ahora la registran directamente en su celular, en una base de Excel. Esta información nosotros la pasamos a un formato en Excel y apoyamos la realización ya de figuras de interpretar esa información. Esta información la tenemos desde el año 2018 a comienzos hasta el día de hoy, o sea, ya tenemos casi 2 años completos, tenemos 2 años completos de registros y ya los promotores interpretan estas gráficas, todavía no las hacen, pero las interpretan todos los promotores, interpretan estas gráficas sobre el clima de la región, saben que es un día seco, un mes, los temas que están allí. Ah, ya me sumaron los 20 minutos. Ay, ay, ay. Entonces, este tipo de información la tenemos, todos los promotores la están haciendo. Es importante decir que nosotros empezamos con promotores, muchos de ellos con muchas dificultades para escribir y tal, pero ya tenemos otro proceso. Tenemos monitoreo de fauna, entonces, de diferente manera, tenemos transectos, caminos del aprendizaje en cada vereda, o sea, tenemos de 1 kilómetro de distancia. Entonces, en la zona campesina tenemos 8 transectos de esos, en la zona indígena tenemos 3, y se hacen recorridos cada 2 veces a la semana, ¿sí? Para hacer reportes de flora, fauna, ¿sí? Se registra en una hoja, esto lo hacen tal, lo pasamos a una producimos información sobre fauna de mamíferos, de aves, etcétera, asociado con los procesos de capacitación. Tenemos información de flora también, ya es el proceso de monitoreo, ¿sí? Y tenemos información ya sobre el otro componente de indicadores de control de alertas. Estamos haciendo un monitoreo de alertas tempranas de deforestación con el IDEAM. Entonces tenemos un formato para explicar qué es una alerta temprana de deforestación. Tenemos formatos para esa alerta. Con el IDEAM tenemos, nos pasa la información de las alertas y nosotros vamos a campo y las verificamos con los promotores y hacemos una ficha de verificación. Entonces, estos son los resultados de alertas de deforestación en los diferentes años. Algunos de esos procesos pues, vamos a hacer verificación, otros los hacemos directamente desde la imagen o los preguntamos, pero los promotores están atentos a estos temas de deforestación como el tema de alertas. El tema de alertas es un tema de un manejo muy, muy importante para ellos, pero es un manejo muy interno. Por ejemplo, ellos hacen seguimiento a temas de cacería, a temas de invasión del territorio, a temas de, por ejemplo, no solamente, pero también por grupos armados, están muy pendientes de usted que manejan ellos. Es una información muy cerrada para ellos, donde nosotros nos avisan y nos dicen, pero pues no tenemos mayor control sobre esa información de alertas. El otro tema hacia el tema de gestión, cambios de costo del suelo. Entonces, nuestros registros de información desde el año 2018 hasta la fecha de cambios en la cobertura vegetal en todo el territorio. Entonces, aquí, por ejemplo, este es el mapa actualizado. Los rojitos son cambios en la cobertura vegetal y cada promotor con su Junta de Acción Comunal tiene conocimiento de estos cambios y alrededor de la Junta y del Comité Ambiental manejan qué es lo que está pasando acá. Entonces, esta información les sirve a ellos para hacer control sobre su territorio y para ver quién es el que está cumpliendo las normas ambientales que cada uno tiene de ellos en sus veredas. Tenemos información también sobre la quebrada de Niñeritas. Entonces hicimos excursión, recorrido, monitoreo por expediciones y levantamos toda la información con ellos sobre el estado de la quebrada de Niñeras, dónde hay bosque, dónde no hay bosque, dónde la información predial
levantada con los promotores, ¿sí? Sobre tal, y la identificación de cada predio, tal, esto lo manejan los promotores, ¿sí? Y con eso estamos haciendo actualmente, en ese momento y con ayuda de otro proyecto también del Instituto Forestal Europeo, estamos haciendo procesos de restauración en esta zona de promotores. En este momento, por ejemplo, hoy me acaban de llamar, están los promotores en esta zona, reunidos acá, para hablar y hacer proceso de restauración en el nacimiento de la quebrada Niñeras, ¿sí? Entonces, estamos en eso. Entonces, estos son los elementos que tenemos, parte de ellos, pues no es imposible mostrar todos los resultados, pero es un poco lo que estamos haciendo en el proyecto. ¿Qué significa todo eso? Algunas reflexiones. Nosotros tenemos una mirada integral del territorio y creemos que es fundamental para trabajar con las comunidades. Entonces, nuestro objetivo es la gobernanza del territorio, y tener una mirada integral del territorio es clave. El monitoreo comunitario es una herramienta muy importante, muy potente, ¿sí? Para conocer y apropiarse del territorio. Si les digo que, y muchos están en YouTube, que porque la estrategia de comunicación ha sido muy importante, ustedes pueden ver desde el comienzo que las personas dicen no conocíamos nada de esto. Y en una zona, digamos, fuerte, porque la zona en que estamos trabajando es una zona con fuerte presencia de grupos armados que han sufrido la violencia bastante tiempo, la gente estaba restringida a caminar, a salir y tal. Entonces ya con el tema del monitoreo, les ha permitido a ellos conocer y apropiarse del territorio. Muy importante. El monitoreo comunitario ayuda a fortalecer el diálogo, la solidaridad y la fraternidad entre promotores indígenas y campesinos y entre los pueblos. Antes de empezar este proceso era muy difícil la comunicación indígena-campesino, ¿sí? Entonces ahora, y también lo pueden ver en los videos que tenemos colgados en nuestra página en YouTube, ¿sí? Pueden ver cómo hablan los campesinos indígenas sobre su relacionamiento. Entonces, se entienden las diferencias y se respetan. Estamos avanzando hacia eso. El monitoreo comunitario tiene diferentes significados y usos dependiendo de la información y el contexto. Por ejemplo, las aretas se trabajan muy internamente y mucho más en contextos de conflicto. Entonces, ellos son muy celosos con esta información, que hubo una cacería tal parte, que se entró tal cosa, manejan su información y con ella toman decisiones. Los temas ambientales, como estos de flora, fauna, clima, los manejan muy bien los promotores, ¿sí? Les ha servido para conocer muy bien su territorio. Y los temas de gestión y de manejo permiten la articulación con procesos organizativos a diferentes niveles. Y son un camino hacia la sostenibilidad, creemos. Tenemos unos retos importantes, que es lograr el reconocimiento del monitoreo y de los promotores a diferentes niveles organizativos por parte de la institucionalidad. Y creo que uno de los retos más importantes que tenemos ahora es cómo garantizar la sostenibilidad de ese proceso. Entonces, muchas gracias. Yo dejo ahí por el momento. Eso, pues, para abrir un poco con todos ustedes. Gracias. ¿No? ¿Sí me escuchan bien? No como robot. Bueno, muchísimas gracias, César. Súper interesante tu presentación. Muy interesante ver también como que desde el marco más general, justo les compartí por el mensaje, por el chat, la publicación que tú mencionas de los lineamientos para el monitoreo comunitario, entonces que lo encontré en la página del IDEAM, entonces súper buen recurso también y muy interesante, bueno, este contexto también como diverso, donde se encuentran también tanto comunidades campesinas como indígenas y cómo se ha venido como instalando o como instaurando y como enraizando estos procesos de monitoreo, sumamente importante y bueno, muy interesante la experiencia. Entonces, bueno, ahora con esto pues abrimos la pantalla para quienes quieran hacer preguntas a César sobre la experiencia de Colombia. Entonces, si tienen preguntas sobre lo que él expuso, sobre lo que ya se ha venido conociendo acerca de Amazonía, sobre ese contexto, sobre estos aprendizajes, así que doy la palabra a quienes quieran realizar sus preguntas. Quizá para que hasta que ya vayan calentando las otras preguntas, yo tengo una
primera pregunta. Entonces, bueno, tú iniciaste con este marco general, ¿no? Que viene desde esta, que es una política, es un instrumento de planificación que es bosques, territorios de vida, y como la Estrategia Nacional Red. Y justamente uno de los retos que tú planteas sería cómo también se puede institucionalizar más el tema del el monitoreo comunitario, para saber si es que realmente está como, se está institucionalizado o es algo que más está como en papel dentro de la política. Entonces, un poquito conocer cuáles son esos desafíos, digamos, para que este tipo, o sea, estas acciones y todo el tema del monitoreo comunitario realmente esté como mucho más institucionalizado de acuerdo a lo que se enmarca en la política. Sí, digamos lo que está allí en la política y estamos elaborando un documento que ahorita enviamos un primer borrador a ustedes como temas de articulación y allí hay como algunos elementos analizamos dónde podemos tener elementos en la Constitución Nacional, en la política de bosques, en los acuerdos que se están firmando para el cambio climático, dónde aparece el tema de monitoreo comunitario como una propuesta y ver cómo podemos acogernos allí. Por el momento, pues lo más institucional que tenemos es el mandato, digamos, con el Sistema Nacional de Bosques del monitoreo, ¿cierto? Tenemos muy diferentes esquemas de monitoreo en todo el país, digamos, al hacer la barrido de todas las experiencias de monitoreo en el Sistema Nacional de Bosques, y ahí sale un poco el tema. Muchos de los temas de monitoreo que se hacen en el país y las iniciativas tienen que ver con temas como clima, fauna, flora, biodiversidad. Son muy poquitos los que están enfocados exactamente en el tema forestal, por ejemplo, mucho más los proyectos RED que están funcionando, algunos que están funcionando en el país. Entonces, eso nos da un marco muy grande de temas de monitoreo, pero todavía, digamos, no tenemos unas herramientas legales importantes para reconocer ese monitoreo comunitario como un instrumento que pueda ayudar. Estamos tratando de ver, por ejemplo, con la integración con el sistema de monitoreo de bosque y carbono, cómo la información que nosotros producimos, aún todavía no lo hemos podido hacer. No por temas nosotros, sino por temas metodológicos, por ejemplo, un reporte que nosotros hagamos o una verificación de un reporte de alerta temprana, o que el IDEA nos dice, allá hubo deforestación, nosotros vamos allá y vemos que no hay deforestación y reportamos, no, eso no fue deforestación. Todavía es un tema muy complicado metodológicamente incluir esa información en el sistema general. El sistema general es un sistema nacional, entonces incluir esos detalles todavía tiene problemas metodológicos, que sería un tema. Pero todavía no tenemos en concreto un reconocimiento legal, digamos, al tema de los monitores, de los promotores, de los veedores comunitarios en el país. Chévere, muchísimas gracias, César. Bueno, tenemos, Javier tiene una pregunta y I think, Michael, do you have a question as well? Entonces te doy la palabra, Javier. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Hola César, felicitaciones, gracias por tu presentación. Y estás Javier, como un abrazo. Ya estoy, hermano, ya estoy listo para diciembre. César, gracias, muy chévere tu presentación, felicitaciones. Yo me quedé con una duda. Normalmente, por ejemplo, nosotros, y sucede con otros colegas de otros países, trabajamos en el monitoreo y registro de presiones y amenazas ambientales con el propósito de, sí, está bien, resolverlas internamente, pero hay situaciones donde la respuesta a esas presiones es necesaria escalarle, digamos, a un ente de control que sancione, porque se queda grande para resolverlo dentro de los territorios, porque puede ser un delito ambiental, porque puede ser una contaminación de gran magnitud, lo que sea. Yo entiendo que en el sitio donde ustedes trabajan el nivel de conflictividad es alto, por lo tanto, alertar hacia afuera hasta puede ser muy riesgoso para los propios monitores. Y entonces tengo la duda de cómo se resuelven internamente esos casos, porque sí, está bien, no hay que alertarlos hacia afuera por el nivel de conflictividad, pero ¿qué sucede internamente? ¿Cuáles son esas formas de resolver cuando suceden eventos como estos? Y bueno, una segunda pregunta, tal vez cortita, es que
¿por qué se llama o por qué le consideran una alerta temprana lo que se registra y en su territorio? ¿Por qué es la alerta temprana? ¿Se reporta? ¿Hay algún mecanismo que te permite reportar de manera inmediata? ¿Están conectados a un sistema que está todo el tiempo operando? No sé, ¿por qué es la alerta temprana? Esas dos cosas, Listo, Javier, un abrazote. Sí, en donde estamos, y creo que es una constante también, digamos, la presencia institucional es mínima. La parte ambiental, pues allá la entidad encargada del control y vigilancia ambiental es la Corporación de la Amazonía, es Corpo Amazonía, pero su presencia allá pues no está, no aparece en el territorio, aparece muy esporádicamente en el territorio. Tampoco hay presencia de la fuerza pública, digamos policía, y a veces hay ejército allá porque es una zona que ha sido desde hace muchos años presencia de grupos armados, de las guerrillas y de paramilitares y de gente vinculada con la ilegalidad. Entonces, el control territorial lo ejercieron durante mucho tiempo estos grupos. Aún ahora, y se acuerdan que el año pasado pues nosotros tuvimos nuestros acuerdos de paz, pero volvieron a llegar los grupos armados del territorio. Ahora tienen presencia en el territorio en ese momento, ¿sí? Entonces, eso hace que el tema por eso el tema de denunciar es muy difícil hacerlo, porque las personas que denuncian, ya sea nosotros mismos o los líderes con los que estamos trabajando, las personas, pues son considerados como sapos, digamos, son como considerados personas que están dando información que no deben a quién. Entonces, eso es lo que hace tan complejo nuestro tema, digamos, de alertas o de denuncias hacia afuera. Y además no hay hacia afuera con quiénes. El asunto es que hacia afuera uno puede hacer la denuncia y no pasa absolutamente nada. Entonces, está el tema. Este proceso lo que estamos haciendo es construir esos pilares para ver cómo llegamos hacia esos niveles. Antes era muy difícil. Había un tema, por ejemplo, de cacería y eso ni se reportaba ni importaba. Ahora los promotores, la comunidad está diciendo, mira, aquí hubo una cacería de un puma, aquí se cazó unas aves, aquí una cosa, y lo trabajan en su junta comunal y tratan de encontrar soluciones a esos temas. Las juntas comunales, los campesinos tienen normas ambientales. Por ejemplo, que hay un proceso de deforestación, una quema. Ellos tienen el que va a hacer eso, ya sea para cultivar el maíz, el pancoger, tiene que pedir permiso al comité ambiental de la junta comunal, ¿sí? Para hacerlo, ¿sí? Y si no lo hace, y si hace eso, no cumple con esas normas, pues está sujeto a que en la reunión de asamblea se le llame, se le ponga una multa, ¿sí? O se va a ver cómo proceder en el caso. Igualmente tienen los indígenas tienen reglamentos internos. Los indígenas, no alcancé a mostrar mucho de eso, tienen su plan de manejo del territorio, reglamentos internos, y las personas que no cumplen esos reglamentos que van y hacen cacería en el tiempo que no es, o que tumbaron un pedazo de monte donde no era, están sujetos a sanciones, desde castigo, la jueteada, hasta sanciones que pueden escalarse. Si ya no se puede solucionar el tema entre ellos, pues ya se recurre a la autoridad externa, que en el caso es la más cercana, es un inspector de policía en Mononguete, o básicamente es el inspector de policía que está allí, pero eso muy raras veces ocurre, a no ser que sea una cosa muy grave. Entonces, ese es el nivel en el que estamos en términos de denuncias y todo. Lo que hemos hecho con este proyecto es tratar de fortalecer ese sistema de que efectivamente estén pendientes de lo que está pasando, y ahorita hay mucho control sobre eso, y que fortalecer para que lo resuelvan internamente. Por ese lado. Y alertas, sí, lo de alertas, digamos, las alertas tempranas con el IDEAM, pues ha sido bastante complejo, porque inicialmente cuando empezamos el proyecto, año
2017 el IDEAM producía alertas tempranas cada 3 meses, o sea, eso ya no era temprano. Y los reportes que hacía eran 4 reportes al año, un reporte trimestral, y lo tenía como a los 2 meses, o sea, se demoraba un tiempo. Ya pasó, ahorita tenemos reportes mensuales, que todavía no son alertas tempranas. Entonces, lo que estamos tratando es nosotros, pero el país en general, de mejorar su sistema de reporte más inmediato de esas alertas tempranas. Nosotros podemos recurrir con el IDIAN, gracias al trabajo que tenemos con ellos, a decirles, mire, este es nuestro polígono y repórtenos semanalmente. Es lo que pueden hacer ahora esos temas de alertas tempranas. Nosotros en el proyecto y con nuestra técnica de SIG que está trabajando, estamos tratando de verificar información satelital continuamente para ver qué está pasando y la estamos trabajando en la medida que lo podemos hacer con los promotores. Mire, allí en esta zona está pasando esto, vamos a ver qué está pasando allí. Pero, digamos, de parte de la institucionalidad, las alertas tempranas todavía no son tan tempranas y nosotros, por nuestro lado, estamos tratando de tener un poquito más de inmediatez en esos procesos. No sé si con eso respondo. Excelente, muchísimas gracias, César. Creo que con eso, bueno, no sé si Javier si respondió a las preguntas que tenías, me parece bastante completo. Tenemos 2 preguntas. Muchas gracias. Respondió Javier, perdón. Tenemos Michael. I think you have a question because you have your hand raised. Yeah, more of a comment rather than a question. So thank you for your presentation. I think, you know, you covered quite a lot of things for us. One thing that I liked about it is that you had an element of looking at the biodiversity. And it's something that, yeah, we have talked about, but it's not something that we have used in the past to actually monitor the environment. And, you know, I think it basically just dawned upon me that the biodiversity in an area really tells a lot about the environment in that period of time. And I think it's something that maybe we too can consider in terms of, you know, how do we incorporate the biodiversity monitoring sort of to kind of a measure of what is happening in the environment. I know for a fact, I mean, like growing up, we've heard, you know, when there are miners working with heavy machinery, it chases the animals away. But it's not something that we have consciously like taken on board and say, hey, let's count and see what animals are around, what times they were around, if they're around during, you know, these large mining operations, things like that. So I really liked that you are using it, and I like that you actually brought it out in this presentation, because I think for us, it's, you know, it's, well, at least for me, and it's an eye opener in terms of another aspect of monitoring that can be incorporated in what we do. And I just wanted to point that out. Thanks. Muy bien, Michael. Súper, me parece, digamos, lo del tema de biodiversidad nace también porque como estamos en un territorio campesino indígena, un tema, si viste la imagen, en el territorio indígena, pues está la cobertura boscosa muy conservada. Los indígenas dependen de la cacería, ¿sí? Su fuente de proteína muy importante es la cacería, pero también tienen entradas al territorio por los campesinos para hacer cacería, ¿sí? De hecho, ayer estábamos hablando con la gente en el resguardo y hay entrada de personas, entonces ellos están haciendo expedición para ver quiénes están entrando al territorio para hacer cacería, ¿sí? Porque ya, digamos, con todo este trabajo, eso no está permitido que se entre en el resguardo a hacer cacería por parte de personas externas. Entonces, el tema de la cacería nos lleva al tema de la fauna. Y entonces, los campesinos, no, ya no tenemos casi fauna en nuestros territorios, la fauna está acá. Los campesinos no dependen de la fauna de cacería para su sobrevivencia, tienen otros medios, ¿sí? Y entonces allí empezamos a hablar de la fauna, empezamos a hablar de la fauna, y alrededor de empezar a hablar de la fauna, dice, bueno, conozcámosla un poco más.
y conocerlo un poco más, entonces saber qué es lo que hay en el resguardo, qué es lo que hay en territorio campesino. Y eso ha sido muy interesante en las discusiones entre campesinos e indígenas para ver qué es la fauna que existe, dónde está. Y nos hemos dado cuenta, por más de que el territorio campesino está bastante fragmentado, que hay una inmensa biodiversidad en el territorio campesino. Y eso a ellos les ha motivado a decir, ajá, mire que sí tenemos cosas, mire que sí tenemos bosques, mire que sí tenemos biodiversidad. Y entonces eso ha llevado a decir, estos parches de bosque que tenemos aún en nuestro territorio son muy importantes para conservarlos, mantenerlos, porque ahí tenemos biodiversidad, ahí tenemos todavía flora, ahí tenemos unas especies que no tenemos y ahí tenemos otros temas. Entonces, el tema de la biodiversidad también es muy importante, además de por sí, como método para trabajar el monitoreo, porque es un tema muy llamativo. Entonces, la gente empieza, bueno, vamos a conocer la fauna, vamos a coger los animales, conocen los animales, pero trabajo con expertos, pues eso se potencializa grandemente. Digamos, ellos son muy expertos en algunas cosas, nosotros tenemos otros expertos en otras cosas, pero eso genera también otra dinámica del monitoreo, los estimula bastante a trabajar y comprometerse con el trabajo, entonces tiene como esos aspectos. Uno, el conocimiento de la biodiversidad en sí. En este momento, nosotros ya casi que estamos sacando una guía de biodiversidad de la zona de Niñeras, ¿sí? Construida por ellos, o sea, una guía comunitaria de biodiversidad. El otro es que los estimula, los encarreta a trabajar en monitoreo, que es un tema importante para nosotros también. Excelente, muchas gracias. Entonces, bueno, para concluir esta sección de preguntas, tenemos también a Alejandra desde Surinam y después la idea sería con esta pregunta, también por temas de tiempo, pues quizá le hacemos de manera concreta también, tanto la respuesta como la pregunta, y después ya pasaríamos a este espacio de reflexión. Tenemos una pregunta que queremos plantear a todos los países, tomando como experiencia lo de Colombia, pero también como haciendo esa introspección para cada uno de los países. Entonces, Alejandra, te doy la palabra. Hola, gracias. Hola César, gracias por tu presentación. Súper importante para nosotros en Surinam oírte. Y tengo una pregunta concreta que su respuesta puede ser larga, entonces nos tenemos que medir. Okay. Y es que tú estás diciendo que el monitoreo comunitario tiene como uno de sus objetivos contribuir a la toma de decisiones, tanto, digamos, de instituciones externas, gobierno nacional, departamental, lo que sea, pero contribuir a la toma de decisiones comunitarias. Una de las debilidades del proceso de monitoreo en Surinam es que todavía las comunidades no están entendiendo cómo la información que recogen los monitores es pertinente para la toma de decisiones internas de la comunidad. Entonces yo quisiera que si tú puedes como hablarnos de dos, tres pasos claves o darnos algún ejemplo de cómo ustedes han trabajado, digamos, el reconocimiento o el posicionamiento de los monitores frente a sus propias autoridades tradicionales, a cómo se están articulando con los planes de gestión comunitarios que tienen, sería genial para nosotros. Ok, súper Alejandra. Nosotros también tenemos este problema, o sea, todavía no lo hemos resuelto del todo. Digamos, el reconocimiento de los promotores por las autoridades, por los presidentes de junta, por las autoridades del cabildo, y lo hemos seguido trabajando. Desde el comienzo, lo que hicimos siempre, bueno, esta información, ¿para qué sirve? Entonces los promotores, bueno, vaya, ¿para qué sirve? Entonces va un promotor y va a su reunión de cabildo, y bueno, ¿y usted eso, para qué está haciendo eso? ¿Para qué sirve eso, saber este tipo de cosas? Y al principio la respuesta es bastante compleja para el promotor y para uno. Bueno, ¿para qué sirve esto? ¿Sí? ¿Cómo esto se articula en nuestros procesos? Ya ahora, en 2 años, 3 años que llevamos de proceso allí, pues ya hay respuestas, ya empieza a verse las respuestas. O sea, al comienzo no es tan claro, ya empieza a verse, entender para qué funciona esto. Entonces, los promotores, por ejemplo, campesinos, están articulados, o están ya cada promotor es el coordinador del comité ambiental de su vereda. La vereda es como el territorio pequeño de ellos, ¿sí? Y ese comité ambiental está articulado a la Junta de Acción Comunal. Entonces, lo que hemos hecho, usted promotor,
tiene que ir todos los meses a hacer informe cuando se reúna y usted pide un espacio y cuenta lo que está haciendo. Y le preguntan allá, bueno, ¿y usted para qué significa, para qué le importa tener el nombre de esa ave? Si nosotros ya la sabemos, usted que está perdiendo el tiempo. ¿Sí? Y así empezó. ¿Sí? Entonces ahora estamos hablando, lo importante es tener información, vemos nosotros que también le importe la comunidad. Entonces, esto de biodiversidad de pronto, por eso pongo allí a los promotores les encanta, pero eso que le importa a la comunidad, saber los nombres de las especies o qué especies tienen y tal. Ellos están interesados por temas como el agua, ¿sí? El tema de sus recursos forestales, si tienen para tal otra cosa. Entonces, hemos tratado de tener esa visión un poco más integral para que esas autoridades se enteren allí. En el caso de los indígenas, este monitoreo está muy asociado, yo no sé cómo funcionará ya en Surinam con las comunidades, con los pueblos indígenas, pero en Colombia, por ejemplo, el pueblo Inga tiene un plan de vida del pueblo Inga y tiene un plan de manejo del territorio. Ellos tienen su plan de manejo del territorio. Entonces nosotros llegamos y consultamos el plan de manejo del territorio, no nos inventamos nada distinto. Entonces, no, usted ya tiene su plan de manejo del territorio, entonces, ¿qué dice su plan de manejo del territorio? ¿Qué son las urgencias? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, lo que es importante para nosotros en el plan de manejo del territorio es el tema del agua, del relacionamiento con los campesinos, es el tema de ecosistemas estratégicos y son el tema de nuestras tierras y nuestros límites. Entonces, eso es lo que hacen los promotores. Entonces, los promotores, como están con un mandato de plan de vida, de plan de manejo, pues se articulan fácilmente con los lineamientos que tiene el pueblo campesino. No pasaba tanto con los campesinos, con los indígenas sí se articulan muy bien. Con los campesinos ha sido más difícil lograr el entendimiento de para qué es el monitoreo. Entonces, hasta ahí, puedo hablar un poquito más, pero no tenemos mucho tiempo, pero eso es lo que todavía tenemos dificultades. Excelente. Muchas gracias, César. Y súper interesante también, bueno, súper interesante ver estos temas, ¿no? Ahora para dar, como tenemos este grupo grande que nos acompañan de todos los países, vamos a hacer una pregunta también para que hagamos esta reflexión colectiva. Les voy a compartir mi pantalla. Entonces, básicamente, entonces, de este caso de país que tenemos de Colombia, ¿cuáles son esos elementos útiles o comunes para sus respectivos países? Y después pues, podríamos conversar también para la región. Entonces ahí está también la pregunta en inglés, ¿no? Y la idea sería quizá escuchar por colegas que todavía no han participado, entonces quizá alguien de Perú, después continuaríamos con alguien de Brasil y después continuamos con Surinam, Guyana y Ecuador. Entonces vamos a hacer una rondita, la idea es de que no sea una intervención tan extensa, pero sí tomando esas grandes experiencias, bueno, en este caso, César arrancó desde un marco mucho más amplio, viendo también como toda la parte conceptual y desde el marco político institucional también, y después cómo todo eso ya se ha ido aterrizando y adaptando al territorio, digamos, ¿no? Y a las particularidades en sí, incluyendo todos los temas culturales y todos estos temas muy interesantes también, que no es el monitoreo únicamente, por ejemplo, de amenazas, sino también, por ejemplo, incluido el monitoreo de aspectos de parámetros climáticos y también de biodiversidad. Entonces es como un modelo integral que incluye varios temas. Entonces la idea es de que de este caso de país pues pasaremos a una rondita, intervenciones por cada país, para que todos los países tengan también como la oportunidad de expresarse en este espacio. Entonces empezamos con alguien de Perú. Hola, buenos días. Dale. Perdón, Braulio, sigue tú. O Pedro. No, Pedro. Sí. Ajá. Pedro, perdón, sigue. Buenos días con todos. Primero agradecer a César por una presentación muy importante y creo que los países que estamos en Sudamérica o en la región amazónica tienen muchos patrones muy similares, ¿no? Sobre el tema de los elementos útiles, hay un tema de conocimiento ancestral de las comunidades que muy poco lo hemos conocido y creo que en el proyecto que ha trabajado César y en el trabajo que vienen haciendo han estado rescatando eso, ¿no? Si bien es cierto, en muchos temas el bosque lo ven como un tema de árboles
desde el punto de vista que biológico lo tenemos que tratar como un tema de ecosistema, dando bienes y servicios como el tema de agua, bosque, captura de carbono, etcétera. Y en ese tema, la explicación que César nos compartió, esa información del trabajo que han venido haciendo y poder mapear toda la información es muy útil, ¿no? Entonces creo que dentro de los elementos que César ha compartido, el tema de casa, bosque, es muy importante. Creo yo que son elementos que podemos ir incluyendo en algunos casos a las cosas que venimos desarrollando. En el caso de nosotros, hemos estado diseñando y trabajando un poco de información desde el punto de vista de monitoreo de la biodiversidad para ver el tema de calidad de bosque, ¿no? Desde ese punto creo que comparto mucho y son elementos útiles los componentes de un ecosistema, que no solamente son árboles, suelo y agua, ¿no? Entonces, es todo el conjunto que tiene. Creo que desde ahí nuevamente mencionar la importancia de los conocimientos ancestrales de las comunidades donde estamos trabajando, que muchas veces por el desconocimiento que tenemos nosotros, ellos ya hace muchos años han estado haciendo su propio monitoreo con indicadores del bosque, ¿no? Entonces, nuevamente, gracias César por ese compartir de información. Creo que vamos a estar en contacto porque es muy interesante esos temas. Y nuevamente, gracias a todos y saludarlos desde Perú, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias, Pedro. Y pasamos ahora entonces a Brasil. Sí. Buenos días a todos. César, en primer lugar, agradecerte por tu presentación. Súper buena como siempre. Tenemos varios elementos útiles, sin duda, porque las experiencias que nos has ido relatando, que ya las íbamos conociendo, hemos tenido la oportunidad hasta de conocer al vivo tu territorio, que nos han traído varios inputs buenísimos para el país, ¿no? Dos cosas que destaco. Primero es la cuestión que siempre la habíamos compartido, que es la cuestión cultural, ¿no? Tú sabes que en Brasil también tenemos un poco ese desafío, principalmente entre la tierra indígena Alto Río Purús y el Parque Chandres, donde tenemos a comunitarios riberinos que viven en las riberas de los ríos y a los indígenas de los pueblos Mandijá y Caxinahuá. Entonces, eso es algo que destaco, que me parece súper bueno, que el proyecto, sin duda, desde el primer momento que ya los hemos hecho sentar juntos, cuando les hemos presentado el proyecto, ya han comenzado a tratar habían tenido un problema y ya decían, ¿cómo vamos a resolver este problema? Han aprovechado esa reunión también para poder llegar a un acuerdo. Entonces, yo creo que la experiencia de Colombia también nos hace ver para ese lado, en que ellos estando ya juntos, haciendo un monitoreo, compartiendo sus experiencias y tratando hasta de problemitas que puedan tener en común, ¿no? Porque claro, un territorio es un territorio indígena que es diferente del Parque Chandles, que es una unidad de conservación integral. Entonces se tiene que hacer realmente un acuerdo de uso, que fortalezcamos esos modelos, esos mecanismos que ellos tienen para poder tratar sus particularidades. Me parece que va a ser un desafío súper interesante. Y después también otra cosa que me ha llamado la atención, que sin duda va a ser un desafío para nosotros, existen los planes de gestión ambiental en territorios indígenas, existen los delineamientos generales, es reconocida la figura, como ya les había compartido anteriormente, tenemos en nuestro equipo de monitores, tenemos a 2 agentes agroflorestales indígenas que sí son reconocidos por el gobierno, pero al mismo tiempo, sin duda, vamos a tener el desafío que has destacado ahora, de que ellos sean también legitimados internamente, ¿no? Desde el ámbito de sus aldeas, de sus instrumentos, y que cada vez más con esa información relevante que sea llevada hacia la comunidad, internamente en la aldea, ¿no? Ellos tengan cada vez más legitimidad para dar subsidios a la toma de decisiones de los caciques, ¿no? Entonces ha estado súper buena. Gracias, Cecita, nuevamente viéndote y aquí con esas colocaciones que has dado súper buenas desde la reflexión
al inicio de que nos cuentas, ¿no? Del CENMUC, de las Naciones Unidas, todo súper bueno. Gracias, un abrazo. Excelente. Muchas gracias, Carlita, y las colegas de Brasil que nos acompañan también. Pasamos ahora a Surinam. Alejandra o alguien más del equipo. Hola, otra vez yo. Yo voy a resaltar dos cosas. Una es que me gusta mucho cómo César logró cómo mostrarnos la importancia de los distintos actores en el monitoreo comunitario. ¿Cuál es el rol de las comunidades? ¿Cuál es el rol de las autoridades, digamos, de gobierno? ¿Y cuál es el rol, en este caso, de nosotros como ONG o como sí, impulsores, traductores técnicos, puentes, lo que sea? Entonces, esas tres cosas de cómo, cuáles son los retos, y seguro podríamos hablar más de eso, pero cuáles son los retos asociados a cada uno de estos niveles, fantástico, me parece que es súper clave para pensar en una estrategia de monitoreo y cómo usamos la información hacia afuera y hacia adentro. Y para nosotros desde Surinam es súper importante también ver un poco el camino, como el camino que ha tenido Colombia, que está mucho más avanzado en esa articulación entre los distintos actores y en ese camino de fortalecer el sistema nacional de monitoreo comunitario, ya con lineamientos, con experiencias reales, con escenarios de concertación entre todos. Para nosotros es súper importante. Acá, y le preguntaba a César ahorita, las comunidades indígenas no tienen herramientas de gestión comunitaria y eso hace que todo sea un poquito más difícil. No hay planes de vida, no hay planes de manejo del territorio, no hay... Ellos no tienen culturalmente una forma de planear el futuro. Tienen una injerencia muy fuerte de la iglesia y alrededor de la iglesia hacen planificaciones comunitarias, pero todavía nos falta mucho camino para comenzar a pensar la gestión a futuro, cómo la gente se está imaginando la vida a futuro. Y en eso Colombia, Perú, Ecuador son como unos ejemplos o por lo menos unos socios con los que podemos hablar y soñar gigantes. Y para nosotros es importante, digamos, la inclusión y que Surinam comience a tener relaciones con Latinoamérica, que somos bastante lejanos todavía, donde seguro podemos aprender mucho, y para eso el proyecto de Amazonas 2.0 es, y ojalá pueda seguir siendo muy clave. Eso es todo. Gracias. Excelente. Muchas gracias, Alejandra. Y sí, efectivamente, o sea, además todas estas herramientas que existen, súper bueno, por un lado, cuando se utilizan también como evaluar cuál es la efectividad también, o sea, hacer como todo un análisis de la efectividad de los logros y de los impactos también y ver cómo realmente eso se capitaliza, ¿no? Entonces, definitivamente hay algunos países que están más avanzados que otros, pero justamente con esas experiencias compartidas, pues es algo sumamente útil para el resto de los países. Pasamos ahora a Guyana. Michael, or someone else from the APA team? Thank you. I was hoping one of my other colleagues would have spoken. I'm not sure. Yes, but like all in all, I think the presentations were really great, and I think for us as coming onto this project, what it has done for us is basically provide another opportunity to see from other perspectives what type of work you have been doing out there, because we ourselves have been doing some work here in Guyana, focusing on environmental monitoring, but we've had an approach where we use local community members. We train them and use them to do the actual monitoring because they're out there, they're the eyes and ears on the ground. So we have been using that way in which we use like smartphones with some softwares like Locust Pro. We've been using Locust Pro because we found that using Locust Pro, for example, was good in that, you know, monitors could go out, do their monitoring, then they can come back and show right away to the
the village leaders, look, this is what is happening. I mean, they can show on a map, they can show the imagery, they can show photos, videos, even, you know, voice notes using the application. And we saw that that was one of the things, because village leaders can respond in real time because they have, you know, it in front of them. What we've tried like several different types of platforms and things to do this. But in the times past, you know, sometimes some of the applications that we used, we were not able to like view it immediately, come back and show on a map, this is what is happening and where it's happening. You needed a computer, you needed to download the information and things like that. Wherein currently with the Locus Pro, we have been able to come back and see immediately on a map what it looks like. So I think there are things that we can learn from each other. We appreciate that we've been given this opportunity to learn from you, and we hope to continue to learn from you. We have not started officially doing the monitoring under the Amazon 2.0, and it is as a result of the pandemic, which has basically stopped everything. And we have decided as, you know, an organization that we will not go into the communities, because, you know, we pose the risk as well of taking the virus into the communities if, you know, any one of us gets infected. So we don't want to do that. So we have been trying to stay away, but in the meantime, we're doing our desk work to ensure that we are prepared to head into the field when this pandemic eases up. So we appreciate being given the opportunity to learn from all of you. We appreciate that experts, you know, are able to share with us their knowledge and share the results of your findings as well, because I think one of the threads that we will find is that throughout all our countries, you know, the impacts are similar. And I think it's up to us now to learn from each other in terms of how do we deal with those impacts. I mean, yes, one, it's good that we can go and find them, but then what do we do with them? What do we do with the information? And I think one of the things that we need to learn as well is that how have you been able to use the information that you have gathered to actually have new systems in place to mitigate some of those things. You know, how have you been able to channel the findings to the government agencies? I know in some countries it's pretty difficult because governments sometimes don't want to recognize the legality, if you want to put it that way, the legality of data being collected by local communities. And I think this is one of the things that sometimes is very hard to bridge. You know, how do you find that that gap? How do you bridge it? So I think I really appreciate that we've been given this opportunity, and we look forward to continue to learning from you. It's been great. I enjoy participating in these things because I think I learned quite a bit from others. Thank you. Excelente. Muchas gracias, Michael. Creo que esa pregunta es clave, ¿no? Ver realmente cómo, por ejemplo, de toda esta diversa información que se ha venido monitoreando, también cómo se ha logrado hacer incidencia, cómo esto informado para hacer, o sea, ya la toma de algunas decisiones. Lo que vamos a hacer es que después de la intervención de Javier, quizá te damos unos minutitos, César, justamente como han surgido varias cositas que yo sé que hubiera sido excelente, quizá, bueno, son espacios que no podemos extendernos tantos, pero esto daría para hablar mucho más, pero que para básicamente hagas como quizá unas reacciones con relación a los comentarios que han salido, porque realmente hay también preguntas, tanto como comentarios, más bien de esta introspección para cada país, pero también como algunas cosas que son súper interesantes conocer en este caso, del caso de Colombia también. Entonces, bueno, te paso la palabra, Javier, o alguien de Ecuador, si es que quiere hacer. Hola, Javier. Sí, hay dos cosas interesantes que yo quiero resaltar como comentario, pero también como, digamos, como aprendizaje o como experiencias que nosotros tenemos que profundizar en lo que hacemos también en Ecuador. Y una de las cosas que me gustó bastante y en la que, claro, no todos los países es posible lograr esa articulación como lo ha hecho César con los sistemas nacionales
los actores en los distintos niveles, desde lo nacional hasta el territorio. Y es importante también esa experiencia, aprender más bien de esa experiencia, de esa articulación que tienen, como les digo, desde lo nacional aterrizando lo local, y en lo local esa mesa de monitoreo, donde están todos los actores sentados en los que se comparte información y ustedes generan información también para ese espacio. Entonces, nos encantaría tener un espacio específico de monitoreo a nosotros también en territorio. Tal vez las condiciones y los espacios institucionales no se dan para eso, pero es algo muy interesante que quiero relevar. Otra de las cosas interesantes que para nosotros sería una experiencia y que veo yo que a futuro tendremos que hacerlo es el tema, y además es súper rico porque ustedes están trabajando con dos grupos, indígenas y colonos mestizos, y es interesante ese intercambio intercultural, ese conocerse los unos y los otros, porque creo además que por ahí va el tema de conocerse hasta los propios conflictos que suceden desde afuera del territorio hacia adentro, como en el caso de nosotros. No en todas las comunidades de los territorios que nosotros trabajamos sucede esto, pero sí muchos de los problemas. De hecho, la estrategia de monitoreo que nosotros hemos planteado, una de las presiones a las que se enfoca la estrategia es justo a los problemas de invasiones, porque los problemas de invasiones generan deforestación y el problema de cacería y venta ilegal de vida silvestre está promovido por actores externos. Entonces veo, ahí hay una presión externa de actores no del territorio, en el caso nuestro no guaraníes, pero que yo creo que va más allá del simple hecho de registrar, sino tal vez es necesario promover estos espacios de diálogo intercultural para conocer, para expresar los problemas, expresar incluso esas presiones que ejercen los no guaraníes hacia el territorio y buscar mecanismos de diálogo para resolver, que seguro estoy que nos deja mucho aprendizaje porque finalmente ese diálogo aportará de alguna medida a resolver problemas sin necesidad de intermediación, digamos, de una autoridad de control, sin generar conflictos. Promover los problemas y las presiones externas en comunidades que están en los límites territoriales, tiene que ver mucho con colonos, tiene que ver con indígenas mismos, pero de otras nacionalidades distintas a los guaraníes, pero no hemos promovido esos espacios de comunicación y de diálogo, y es importantísimo lo que ustedes hicieron. Eso es lo que quiero resaltar yo. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Javier. Y efectivamente, o sea, bueno, aquí es un contexto muy específico donde hay este diálogo intercultural, pero ya pensando en estos territorios más amplios, generar estos mecanismos y estos espacios de diálogo también integrando al resto de los actores, ¿no? Como explica Javier. Entonces, bueno, te doy la palabra, César, para que en unos minutitos, pues, quizá algunas de las reacciones que han salido y como tu perspectiva, y después pasaremos la palabra a Braulio para ya el cierre. Entonces, adelante, César. Estás con el micrófono apagado. Ya. Listo. Ya. Muchas gracias por los comentarios y las preguntas. Súper interesante. El caso, todo esto nace un poco de una convicción bastante fuerte y es el gobierno propio, la gobernanza del territorio. Podemos tener presiones externas, indudablemente hay unas muy grandes, pero si fortalecemos el proceso local, el proceso organizativo local, pues entonces vamos a poder tener mejores respuestas ante eso. Nosotros consideramos que una de las principales causas de deforestación y degradación de los bosques y los territorios es la falta de gobierno local, autónomo, que permita que las comunidades hagan su desarrollo propio. Entonces, ese es como el corazoncito de todo esto. En ese caso, pues chévere ver cómo avanzamos, digamos lo que está contando Alejandra, que en los pueblos allá no tienen esos mecanismos de planes de vida, de planificación, de control. Creo que
compartiendo experiencias con Colombia, podemos aportar bastante allí. El otro tema aquí, también interesante, esta tarde, por ejemplo, estoy en la reunión de la Mesa Interinstitucional de Monitoreo Comunitario. Estamos muy activos en estos días, todo el mundo está muy activo en estos días con la cuarentena, entonces, viendo a ver cómo seguimos fortaleciendo. Y ahí nos encontramos con ese marco institucional, con el IDEAN, con el Ministerio, y lo traemos al territorio, lo traemos a los aspectos locales para entender. Entonces, eso para nosotros ha sido también importante, y también retroalimentar los procesos allá, o sea, esa conexión institucional allí está, ¿sí? Para nosotros, pues sí, el monitoreo va más allá del monitoreo de amenazas y presiones. Es una parte, como mostré, es una parte solamente. Nuestro proceso es integral y eso hace parte de la política nacional de monitoreo, de una gestión integral del territorio, no solamente una parte de las amenazas y presiones que son claves, sino una visión integral. En un contexto tan dinámico como el que tenemos nosotros, digamos, esa zona que les mostré es de una dinámica muy fuerte en transformación del medio natural. La gente, los indígenas pues ya llevan un buen tiempo viviendo allí, los campesinos no tanto. Nuestro enfoque ha sido hacia empezar a construir esos elementos. Sentimos que apenas estamos empezando. Ya de aquí para allá podríamos empezar a trabajar otro tema, apenas estamos en ese proceso de empezar y fortalecer, ¿sí? Y por eso nuestro reto es ver cómo continuamos apoyando. Casi siempre hay un temor a nosotros como ONGs y técnicos meternos en las comunidades. Hay una historia inmensa de ese proceso, pero nosotros creemos que un aporte bueno de los técnicos, un aporte bueno, las ONGs han sido fundamentales en estos temas en la Amazonía, de acompañar los procesos sociales, y a veces sentimos temor de meternos con las comunidades. Yo creo que hay que meternos con las comunidades con el respeto, con las salvaguardas adecuadas, pero acompañar procesos porque ya las comunidades no están solas, tienen muchos elementos allí y necesitan acompañamiento, necesitan ayuda, necesitan asesoría para desarrollar su monitoreo comunitario y su gobierno del territorio con ayudas claras. Entonces, creo que hay elementos importantes en lo que estamos haciendo todos y muchas gracias por sus preguntas y por los comentarios. Muchísimas gracias, César. Bueno, yo solamente tomé unas ideas antes de darle ya la palabra para el cierre por parte de Braulio. Yo creo que hay varios temas adicionales. Yo creo que se destacan de esta experiencia de Colombia algunos temas centrales. Uno, que bueno, no está planteado aquí, pero que es de este abordaje desde una mirada bien integral del territorio y de los distintos elementos y en sí como de este socioecosistema. Muy interesante también de la presentación que nos hizo Natasha en el webinar del viernes anterior y de esta presentación, comprender cómo es integralidad, digamos, del territorio. También otro de los temas, bueno, es justamente esto de la gobernanza intercultural y de estos diálogos que resulta algo clave también. Uno de los grandes temas y de unos de los aciertos, digamos, es cómo se vinculan estos procesos a nivel local con sistemas nacionales de monitoreo y en sí como enmarcados en la política y sistemas de monitoreo. También esta diversidad de los elementos que se monitorean o de los parámetros, sean también ambientales, pero también en aspectos biológicos y en aspectos climáticos que son sumamente relevantes. Pero que algunos de los retos y que varios de los países comparten también es, por un lado, este tema del reconocimiento y como la institucionalización de estos procesos, es decir, del monitoreo. También ver cómo de todos estos procesos, cómo se está logrando la incidencia. Creo que uno de los temas que destacó, por ejemplo, Michael y también Alejandra, que es justamente que es clave aprender y capitalizar de estas experiencias y de las herramientas ya existentes. Y finalmente, cómo aseguramos que estos procesos sean sostenibles. Entonces, bueno, eso es mi mini resumen de toda esta sesión. Yo creo que se pueden enmarcar varios temas adicionales, pero ha sido muy rica conocer más acerca de la experiencia y las preguntas y las reflexiones también que han salido por parte de los distintos países. Entonces, con ello, pues ahora sí, muchísimas gracias, César. Doy la palabra a Braulio para que ya realice el cierre de esta sesión. Adelante, Braulio. Gracias, César. Gracias a todos y todas.
Sí, yo quería, antes de este cierre, hacer un comentario general del valor potencial de la experiencia colombiana para el bioma amazónico, ¿no? Y el consorcio, sobre todo. Algunas ya de las ideas me adelantó Karen, pero yo quería resaltar 5 puntos importantes que podríamos poner como valor potencial de lo que se viene haciendo como Amazonía 2.0 y con los colegas de Fundación Natura, que vale la pena analizarlos y reflexionar y escalarlos, ¿no? En una resonancia mayor. Un primer punto de valor que noto es el tema que la ubicación estratégica que ellos están, porque están justo como una barrera, una llave de la Amazonía amazónica. Entonces, por más pequeña el área de trabajo, es importantísimo la ubicación, porque es como la chapa, la llave donde te permite empezar a regular, y es bueno en el lugar empezar a demostrar y generar un mecanismo de gobernanza que te impida seguir avanzando y sobre todo reflexionar. Entonces, una ubicación estratégica creo que es un punto importante, porque cualquiera podría decir es pequeña el área comparado con la dimensión amazónica, pero la ubicación lo hace súper estratégico, ¿no? Otro tema importante es esta experiencia de relacionamiento intercultural. Tener campesinos con una lógica donde el interés y el significado del bosque es una cosa, otra cosa es para los hermanos indígenas. Pero cómo en esta convivencia de reflexión dinámica, día a día van encontrando puntos en común. Entonces, eso me parece una riqueza, otro punto valor o gol que podríamos decir. Un tercer elemento es el valor del bosque, ¿no? Los colegas del resguardo, los hermanos del resguardo indígena, gozan y disfrutan del bosque a diferencia de los campesinos en el otro lado. Entonces, más allá de los discursos, es un tema vivencial, es un tema evidente, cómo van encontrando motivación para una posible recuperación, una restauración del ecosistema, ¿no? Entonces, el valor del peso verde, ¿no? Entonces, eso me parece importantísimo en entender los matices, ¿no? Y eso incluido incluso con todos los elementos de biodiversidad. Un cuarto elemento, creo que Colombia nos ha llevado muy buena lección en todo este tiempo del desarrollo de capacidades y habilidades locales. El poder interpretar estos diferentes indicadores biológicos, ambientales, de gobernanza, el desarrollar como un núcleo de aprendizaje constante y permanente a todo nivel de este grupo bicultural, y con la experiencia con la universidad y todo este tema entre lo académico y lo cultural, esa sabiduría indígena, ese intercambio de saberes en una metodología, creo que es bueno sistematizarla y llevarla para afuera como un elemento clave de interculturalidad en la educación para adultos. Y un último elemento que resalto y coincido con Michael también es el tema del valor, que se van integrando nuevos elementos, ¿no? de monitoreo, como el tema de la biodiversidad y los factores ambientales, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que marca la diferencia, eso es el valor, y así cada país podemos ir resaltando algunos elementos de contribución particular que ponderadamente unos más que otros lo van desarrollando, y esto yo creo que son las características fundamentales que identifico rápidamente lo de Colombia. Entonces, ese es el valor de la experiencia. Gracias, César. Gracias a Fundación Natura, a todos ustedes. Yo creo que pronto nos estaremos viendo con la siguiente oportunidad. Ya Karen nos irá anunciando qué país más viene. La valla se pone más alta. Entonces, para los colegas de Perú, ¿no? Y los demás colegas que vienen a prepararse mejor. Y creo que sería importante al interior de cada país reflexionar con nuestros equipos, ¿no? Tenemos 25, creo, participantes. Entonces, hay técnicos de campo también están. ¿Cómo ese aprendizaje o las preguntas o las reflexiones también podemos conjugarlas con todos? Yo creo que ese es el valor agregado de esta participación masiva. Con nosotros será hasta la próxima oportunidad. Gracias, Karen. Gracias a la traducción y a todos ustedes. Que tengan un bonito día. Gracias. Gracias, Braulio. César, ¿tú querías decir algo? Justo antes levantaste la mano. Y no se vayan todavía, porque les mandé un mensajito que vamos a tomar una foto grupal, ¿ya? César, tenías algo que mencionar. Muchas gracias. Súper los comentarios. Gracias, Braulio, por también esta síntesis. Gracias, Karen, por recoger. Solamente quiero dar un caso interesante de una amenaza y cómo se trabaja. Por ejemplo, con el tema petrolero. ¿Sí?
Actualmente en la zona donde estamos, pues ya está todo con bloques petroleros. Y han entrado las empresas para hablar. Los indígenas tienen por ley el tema de la consulta previa. Entonces las empresas tienen que entrar al pueblo indígena y hacer consulta previa. Los campesinos no. Los campesinos están muy preocupados por el tema petrolero. Entonces las empresas hacen reuniones solos, unas con los campesinos individuales y otras con los indígenas. En este proceso, promovido por los promotores ambientales, también promovido con nosotros, ¿sí? Entonces no vamos a hacer reuniones conjuntas. Entonces las empresas no invitan a las reuniones a uno al otro, entonces se van y están allí. Es mi invitado. No nos invitan a nosotros, tenemos otra cosa, pero entre ellos. Y entonces ya están en el tema, bueno, los indígenas que tienen derechos sobre su territorio, de afuera del no, pero están diciendo, afuera del territorio tenemos ecosistemas estratégicos que influyen sobre ese territorio. ¿Cuál es el área de acción de este estudio que ustedes van a hacer? Va más allá de mi territorio de resguardo y coge el territorio campesino. Y eso lo pueden hacer los indígenas porque dicen, bueno, definamos qué es eso. Entonces, ese trabajo conjunto campesino-indígena genera otros mecanismos, otras maneras de entender y de pronto la solución a muchos problemas que tenemos están ahí cerca. Están con nuestro vecino, están con las personas que están allí y ese es el tema, cómo desde esos procesos locales podemos construir unas soluciones que hasta ahora, mucho que llevamos, iba a mostrar una figura de los procesos de eso que está explicando Braulio, del cinturón de toda la Amazonía. Un análisis de deforestación de 20 años y ver bien cómo se está acercando la Amazonía y dónde estamos nosotros en eso, pero dónde están los otros proyectos. Esos procesos van avanzando y de pronto nuestra hipótesis de trabajo de todo esto es que fortaleciendo esos procesos locales de diálogo interno y con nuestros vecinos, podemos avanzar mucho más en unos temas. Entonces, muchas gracias por la atención y por las preguntas. Chévere, muchísimas gracias, César. Entonces, bueno, ya que estamos pasados un poquito el tiempo, les agradezco que prendan todas sus videocámaras. Por cierto, en el chat ya les compartí el enlace donde pueden descargar la presentación de César. Entonces, eso. Y bueno, la siguiente charla, esto lo tenemos que coordinar la fecha con Rebeca. Entonces, la siguiente experiencia va a ser de Perú y estamos planeándola de aquí en más o menos unas 2 semanas. Entonces, les avisaremos al respecto. Entonces, bueno, vamos a hacer esta fotito grupal para registrar estos encuentros que son de un rico aprendizaje. Y bueno, muchísimas gracias también a todo el equipo, a César, a Fundación Natura y a Pascual también y a todos quienes están participando el día de hoy. Entonces, bueno, esperemos a ver si es que todos logran conectar sus cámaras y cuando estemos listos tomamos la foto, ¿ya? Rebeca, Dan, si logran Pascual también sería chévere. Bueno, vamos entonces a hacer. Yo les digo ya. A la 1. A las 2. Ah, ya está ahí también. Chévere. Ok, entonces 1, 2 y 3. Espérense un segundito. Vamos a hacer una más. Le vamos a decir así a César y a todo el equipo de Colombia por esa interesante experiencia. Entonces todos con eso. 1, 2 y 3. Listo. Bueno, colegas, muchísimas gracias. Que tengan un excelente día y seguimos en contacto.